Bueno, como primer paso se realiza la elección del sensor de temperatura a usar, que en este caso va a ser un LM35. Entonces se realiza su adecuación de 0 a 3.3 voltios, que es lo que lee el microcontrolador. Para esto se realiza una simulación en Proteus, como la que se puede observar aquí. Se realiza una amplificación con amplificadores operacionales y se realiza la adecuación de menos 30 a 30 grados centígrados. Es decir, en menos 30 debe darnos un valor del voltaje de salida cercano a cero, como se observa, y para 30 grados centígrados se ve un voltaje a la salida cercano a 3.3. Bueno, esta es la interfaz en LabVIEW que se creó para el control de todo el cuarto de refrigeración. Se comunica con el microcontrolador por vía serial, entonces aquí se elige el puerto que se utiliza. Mediante este indicador se elige la temperatura que se quiere manejar en el cuarto y se visualiza en este indicador, se grafica acá versus la medida que se obtiene por ADC del sensor de temperatura LM35, que también se va a observar su lectura acá en este visualizador. Tiene un control del tiempo que se observa acá y bueno, tiene un botón para reinicio. Tiene un botón para tener todo el sistema. Tiene botones de control como tal ya para lo que son las gráficas, elegir el color, si se observan las dos o una sola, y pues los datos que se grafican acá también se van a almacenar en esta tabla y se va a crear un archivo Excel por si se quiere después anexar o generar algún informe ya más técnico y más ya administrativo como tal del sistema. Se tiene, bueno, el visualizador para la temperatura del sensor y también se tiene un botón para abrir la puerta que tiene como tal el sistema de refrigeración y de calefacción dado el caso que esté funcionando, y pues además va a pedir una clave por teclado para permitir o no la apertura de la puerta, para evitar, digamos, cambios bruscos en la temperatura y pues que no cualquier persona ingrese. Se tienen también LEDs indicadores para saber si la temperatura es adecuada, si está alta, si el sistema de alarmas está encendido o no, y pues si se debe refrigerar o calentar el cuarto para llegar a la temperatura que se quiere alcanzar. Pues este es básicamente todo el sistema de control en LabVIEW. Bueno, este es el código en Keil para el microcontrolador. Lo primero que se hace es agregar las librerías que siempre se usan. Se crean las variables para los diferentes métodos y funciones que se van a utilizar. En este caso son las variables de Word, que es la comunicación serial. Este vector es para el sonido de la alarma. Se puede cambiar a las diferentes notas que se encuentran. Las variables para la visualización de la temperatura en la LCD, las variables para la lectura del teclado, para lo que es la clave para permitir el ingreso al cuarto. La clave es esta, 1, 2, 3, 4. Estas son las variables para la lectura ADC. Las interrupciones, entonces el SysTick, que lleva contadores que permiten hacer el polling para leer el teclado y otro contador que se utiliza en otra función. Estas son las interrupciones pues del EXI para la lectura del teclado, estas dos, y esta es para leer el dato recibido por UART y guardarlo aquí en dato UART, en esta variable. Para asegurar que los datos se envían correctamente se utiliza pues esta función. Esto es un delay, estos son comandos para la LCD, otro delay,
también son funciones de la LCD, todas estas. Esta principalmente es la que permite mostrar el dato como tal, la posición del cursor. Bueno, esta función prueba sensores permite comprobar que el sensor funciona correctamente, es decir, si los datos que entrega no se desvían mucho y son cercanos entre sí. Lo que hace es tomar dos medidas de prueba y las compara. Si no son muy diferentes, pues el sensor funciona correctamente. De lo contrario, enciende un LED de aviso que está en el pin 8 del puerto D y envía una señal a la view que le indica que el sensor no funciona correctamente. Estas tres son funciones para enviar el dato del sensor a la view. Y pues esta es la función de la decodificación del teclado para saber qué datos se está ingresando y si pues cumple o no con la clave preestablecida para el ingreso al cuarto. Entonces se hace la decodificación tecla por tecla mediante un poly. Y bueno, aquí cuando se presiona el asterisco se borra como tal los valores de todas las variables ingresadas de la clave por si se equivocó o se quiere reiniciar el ingreso. Bueno, acá en la función principal se activan los relojos de todos los puertos, excepto el G que no se utiliza. Se declaran los pines de la LCD que va a estar en el puerto B, los LEDs que van a estar en el puerto D y acá la lectura del ADC que se encuentra en el pin C1, entonces se declara como entrada análoga. Estos son el puerto F se encarga del teclado, entonces del pin 3 al 6 como salida y del 7 a 10 como entrada. El poly, bueno, esta es la configuración del lugar 7 en este caso, que es el que se va a utilizar. Entonces este utiliza los pines E8 y E7 como TX y RX respectivamente. Entonces se declaran en modo alterno ambos. También se tiene el timer 2 que se va a utilizar el canal 3, que es el pin 10 del puerto B, que es para el control de la alarma, las frecuencias. Entonces se declara de esta forma. Y pues obviamente se declara con máscaras para no cambiar la declaración anterior que se hizo para los pines de la LCD. Se activa el contador, bueno, y el SysTick, la configuración que va a contar cada milisegundo, la configuración del XT, la configuración de la LCD y la habilitación de la ADC. Bueno, se inicia con la alarma apagada, que es este comando, y entonces siempre va a leer el voltaje que entrega el sensor y va a guardarlo en la variable voltaje. Va a calcular la temperatura mediante la ecuación pues que previamente se halló y la va a descomponer en sus respectivos dígitos para poderlo enviar por puerto serial a la view. Entonces envía el primer dígito, el segundo y el tercero. Solo se maneja 3 dígitos, 2 de la parte entera y uno decimal. Entonces, bueno, comprueba que el sensor siga funcionando correctamente y lo que hace después es activar como tal el polling para el teclado. Decodifica el teclado en caso de que se haya pulsado alguna tecla y compara los dígitos si concuerdan con los de la clave preestablecida. Bueno, por data word se reciben los comandos que se quieran realizar dentro del puerto. Entonces, estos se van a guardar en data word. Entonces, en caso de que reciba una A, va a ser cuando la temperatura sea adecuada, o sea, la que se quiere mantener. Entonces va a encender un LED verde de aviso y la puerta va a permanecer pues cerrada siempre y el LED de la puerta abierta pues apagado.
Cuando reciba una B, quiere decir que la temperatura se encuentra alta con respecto a la que se quiere y entonces va a encender el LED rojo de aviso y apaga el verde y pues apaga el LED de la puerta que siempre va a permanecer cerrada en caso de no digitar la clave. Entonces enciende la alarma que se va a utilizar la nota sol para generarla y bueno, después enciende la refrigeración que es como el ventilador que permite bajar la temperatura. Esto sucede mientras la temperatura siga siendo alta con respecto a la que se quiere. Cuando reciba una C es que se quiere aumentar la temperatura manualmente. Entonces se enciende la calefacción y se apagan los LEDs de todos los LEDs indicadores. Cuando reciba una D, quiere disminuir la temperatura, entonces apaga la calefacción y enciende la refrigeración. Y pues del mismo modo todos los LEDs indicadores se encuentran apagados. Cuando se quiere abrir la puerta para ingresar, apaga todos los LEDs, decodifica la tecla y comprueba que sí es igual a la clave que se preestableció y enciende un LED en caso de que sea correcto y pues abre la puerta. Siempre va a estar mostrando en la LCD mediante estas líneas de código la temperatura del La temperatura del sensor 12.8, la temperatura deseada 14, se tiene que calentar el cuarto, entonces se enciende la calefacción que lo está indicando con los LEDs amarillos que están encendidos. Pues la temperatura vista en la LCD. Si queremos una temperatura inferior a la temperatura del sensor, está entregando 3, entonces si yo quiero, digamos 5, entonces la temperatura es alta, la alarma se enciende, se refrigera, entonces se enciende el motor que lo tengo como la refrigeración, se enciende el LED de aviso y la alarma suena. Entonces la alarma con el buzzer. Bueno, reiniciamos el contador. Bueno, entonces aquí se observa que pues la gráfica, los datos se guardan acá en la tabla, entonces si yo bajo la temperatura, la gráfica verde tiene que bajar. Si yo la subo, tiene que subir. Digamos, lo dejo aquí. Y la temperatura del sensor, digamos, si lo empiezo a calentar manualmente con la mano, entonces la temperatura aumenta, 13, 4, la temperatura va aumentando, bueno, aumenta lentamente. Bueno, entonces acá se observa en el archivo en Excel que lo guarda. Entonces guarda los datos del sensor y pues las medidas se toman cada segundo. Esto pues para posteriores, digamos, análisis de los datos. Bueno, aquí se tiene el LED de la puerta abierta apagado. Entonces le doy a abrir la puerta en el programa. Entonces digamos presiono 1, 2, 3 y 6. No se enciende. Se presiona 1, 2, 3, 4. Entonces se enciende.
Bueno, este es el diagrama de bloques de la view, entonces aquí está todo lo de la comunicación serial, ¿no? Lo de la visa. Esta parte es para la creación del archivo en Excel, con los datos de la tabla que se guardan acá, mediante pues estos bloques. Entonces aquí se le da como tal pues las características del texto y bueno, la tabla en general. Entonces aquí esta es la gráfica, entonces como tal los datos que se reciben por serial y se visualizan acá en estos indicadores, en estos dos. Como pues se veía en el código de Keil, pues el dato se envía bit a bit, ¿no? Serial, entonces se debe descomponer pues dígito a dígito, por eso esta división. Esta es la temperatura que se quiere, entonces eso también se visualiza en la gráfica. Bueno, esto es para los colores y ya las características de las gráficas. Acá se hace la comparación de las dos temperaturas, de la que se quiere y la que se está leyendo del sensor. Entonces, si la del sensor es mayor a la que se quiere, entonces que le diga al micro B, que es la que activa todo el sistema de refrigeración. Si no es cierto, es decir, si la temperatura que se quiere es menor a la del sensor, entonces se pregunta si es igual. En caso de ser igual, entonces le envía una A, que es cuando la temperatura es adecuada, entonces que encienda el LED verde y que pues muestre que la temperatura está bien, que no haga nada. Si no es igual y que por el contrario es mayor la del sensor que la deseada, entonces le dice C. Bueno, este es el botón de la puerta, del control de la puerta, entonces cuando esté activado, o sea, si quiere abrir la puerta, entonces que envíe una E y allá el micro ya hace la decodificación del teclado. Si por lo contrario no está activado, entonces pues no le envía nada al micro. Bueno, este es el botón del reinicio del contador del tiempo como tal. Entonces cuando esté presionado, pues que se haga cero las variables. Y cuando no, pues entonces que lleve el conteo de los segundos, los minutos y las horas. Entonces el botón de stop que tiene todo el proceso y pues el final de la comunicación serial.